A ver, ahí empezó. Cuando aparezca el cartelito vuelvo a hablar. Bien, genial, ahí empezamos a grabar. Bueno, me había olvidado para todos aquellos que no están en el teórico. No adelanté mucho, simplemente dije que la clase se va a detener en 3 ejes, ¿sí? Primero va a ser la tragedia y su origen y la relación con otros géneros literarios. El segundo eje va a ser la tragedia y la democracia. Perdón, el segundo eje va a ser la tragedia y la democracia. Y el tercer eje de esta clase va a ser las características y elementos de la tragedia, ¿sí? Bien, y estábamos simplemente introduciendo, así que no nos perdimos demasiado. Entonces decíamos que la tragedia es uno de los grandes inventos culturales que nos dejaron los griegos antiguos, ¿sí? ¿Y sobre qué trata? ¿Cuál es el tema sobre el que trata las tragedias griegas? Bien, sobre todo va a estar en el centro el humano, ¿sí? El hombre, el ser humano y su relación con otros hombres, ¿sí? Con lo civilizado, también con lo salvaje y con lo divino. Pero va a estar en el centro las preguntas, los planteos y las posibles respuestas que están sublimadas en el arte, ¿no? En la tragedia, obviamente poéticamente, van a tener como núcleo temático al hombre. Y su relación con la polis, ¿no? En este punto ahí siempre la relación con la democracia, ¿sí? Con esta organización social. En otras palabras, digamos, el tema de la tragedia va a ser su destino y su lugar en el mundo, ¿sí? Y va a estar en el centro de los conflictos que va a plantear la tragedia, porque justamente la tragedia, lo que va a poner en el escenario, van a ser conflictos, ¿sí? Bien, pasemos ahora sí al primer eje, al origen. La realidad es que el tema del origen de la tragedia es un problema en sí mismo. No hay unanimidad entre la crítica especializada, tampoco lo podemos saber, o sea, cómo surge cualquier evento cultural, ¿no? No es que hay un momento de nacimiento, a partir de hoy existe la tragedia, se decreta que existe la tragedia, ¿no? Ningún fenómeno cultural sucede de esa manera. Es una transición, es una evolución, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo sobre todo con lo que plantea Bernán, Vidal-Naquet, Iriarte, ¿sí? De Romilly, que es que el origen de la tragedia es la tragedia misma, ¿sí? Que no se puede saber exactamente en qué momento ni cómo determinar cómo nace, cómo surge, pero lo que sí se puede hacer es ver los antecedentes, de dónde viene, ¿sí? Y en esto están casi todos los críticos de acuerdo en que tiene una herencia, digamos, literaria que tiene un piecito en la épica y otro en la lírica coral, ¿sí? ¿Por qué de la épica? Y porque lo que va a hacer la tragedia va a tomar los mismos temas, es decir, los mismos mitos que tomaba la épica. Díganme si estoy hablando muy rápido y no llegan a tomar apuntes, ¿eh? ¿O voy bien el tiempo? ¿Bien? Perfecto. Pero ¿qué va a hacer la tragedia? No los va a contar de la misma manera, ¿sí? Los va a actualizar con los nuevos valores de la época. Es decir, vamos a hablar de un héroe épico y vamos a hablar de un héroe trágico. Y estos héroes van a ser distintos. Tal vez la distinción, la diferencia más importante sea el tema de la hibris, ¿sí? De la desmesura, de la soberbia. ¿Qué pasaba en la época? Nosotros notábamos, por ejemplo, que Deseo cometía actos de soberbia. Por ejemplo, el caso de la escena con el cíclope, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que al final se las manda y le termina diciendo su nombre, y ahí es cuando el cíclope hace la plegaria a su padre, y bueno, y le pasa todo lo que ya saben que sucede. Pero ¿qué pasa? Ese momento era una condición necesaria de Odiseo, para que él sea un héroe, para que su fama llegue
a todas partes, para alcanzar la gloria, ¿sí? Era lo que hacía esta desmesura del héroe, intrínseca al héroe, era lo que lo volvía distinto del resto, era lo que hacía justamente que sea un héroe, ¿no? Y en algún punto era festejado, porque después pasaba, no importaba si sufría en el medio por esa desmesura, como le pasó a Odiseo, finalmente después alcanzaba la gloria. Pero ¿qué va a pasar con el héroe trágico? Esto va a ser diferente. Esta desmesura va a ser considerada como un error. Va a ser el error trágico. Y por ese error va a suceder la caída del héroe. ¿Mm? Ahora en el segundo eje vamos a volver a detenernos en este punto y vamos a ver por qué es la caída del héroe, por qué esta soberbia, esta desmesura que era celebrada en una época, en la democracia, ya no funciona, ¿sí? Ya no le funciona a la ciudad, ya no funciona al ciudadano, ya no le funciona a esta organización política, ¿sí? Bien. Entonces decíamos que la épica va a mostrar al héroe en crisis, ¿sí? Que esto también es importante de ver esta diferencia, porque en el héroe épico nunca está en crisis, le pasan cosas terribles, pero nunca lo quiebra, ¿sí? Es como si el héroe épico fuese siempre Bruce Willis, vieron que nunca le pasa nada en ninguna película. Bien, entonces el héroe trágico no, las circunstancias lo terminan quebrando en algún punto, ¿sí? Y bueno, y esto tiene que ver, ¿no? Con que la tragedia surge en un momento de transición sociopolítica, se va a pasar de una forma de gobierno a otra, ¿sí? De la tiranía a la democracia. Entonces, los valores de la sociedad van a estar en juego, digamos, van a estar transformándose. Y los personajes, obviamente, también, ¿no? En esto de que decíamos al principio, que no sé si quedó grabado, pero que el arte sublima la experiencia, ¿no? La simboliza en algún punto. Bien, el otro antecedente que tiene la tragedia es la lírica coral, ¿sí? Y esto se pueden imaginar por qué. ¿Ustedes? ¿En qué? Cuando decías esto de tomar el tema de la hibris como algo negativo, me hizo acordar a Simónides, ¿puede ser? A Simónides en el poema de Dánae, ¿en qué punto? Sí, tengo como que Simónides ya había. Sí, recién estaba mirando mis apuntes porque me hizo acordar a eso. Como que ya había refutado esta idea de, o contrastado a la hibris con la sofrosine, ¿era? Sí, perfecto. Algo ahí puede Pero no ser. es solo en el poema de Dánae, sino en esto de que seguramente Gastón de lo que les habló, es que los poetas, estos poetas de la lírica coral que viajaban de corte en corte, narraban un mito para actualizar el presente, pero para reflexionar sobre el presente, y un poco tal cual como dice Cami, ¿sí? Corregir las desmesuras en algún punto, enderezar, que eso también lo vamos a ver con Píndaro, los mitos, ¿sí? Cuando justamente hay un acto de soberbia o de desmesura, de hibris, porque justamente es un momento de transición, ¿sí? Que ya empieza con Solón igual, antes, un siglo antes, ¿no? En esto de empezar a restringir los excesos de la aristocracia. De hecho, la primer tiranía, ahora lo vamos a ver, es una tiranía buena, en algún punto, que justamente le pone límites a los excesos de la perdón, a los excesos de la aristocracia, ¿sí? Entonces sí, totalmente tiene que ver con esto de que es una transición, y sí es, y fíjense este lugar común
de la literatura griega antigua, ¿no? De todos los géneros en los que estamos viendo, siempre significan reflexión, ¿no? Fíjense esta importancia de la palabra, que no solo se ve en el aspecto formal, porque, digamos, espero que lo hayan podido disfrutar en todo, desde Homero hasta ahora y hasta el final del cuatrimestre. Vamos a ver que hay una excelencia, una sofisticación en el arte verbal, como no lo hay en casi ninguna otra cultura, ¿no? Sostenida, tan precisa. Pero porque justamente la palabra se usaba como una herramienta, digamos, parte de la educación era recitar los poemas épicos, ¿sí? Después en la lírica coral se usaban para reflexionar en la corte, para restringir, para proponer la mesura, ¿sí? La sensatez. Y la tragedia también va a tener una función para reflexionar sobre la vida de la polis, ¿sí? Bien. Y en cuanto a esto que les preguntaba de la lírica coral, ¿pueden ver en qué funciona como antecedente de la tragedia? ¿La tragedia no es coral? O sea, hay un coro y un corifeo. Perfecto. Bien, bien, Leonardo. Excelente, ¿sí? ¿Qué pasaba en la lírica coral? Estaba, digamos, el que cantaba, digamos, una voz principal, pero también tenía un coro de bailarines que a veces también acompañaban, hacían los coros, disculpen la redundancia de la palabra. Pero había un coro que acompañaba y que bailaba. Y tenía en algún punto un núcleo dramático esa performance, ¿sí? Entonces podemos ver que de la lírica coral probablemente se haya desprendido primero uno, después otro, hasta tener personajes, ¿sí? Hasta tener un corifeo que entona. ¿Sí? Entonces, de ahí desde la parte más performativa también podemos ver que hay un antecedente en la lírica coral. Y no nos olvidemos, obviamente, de que también tiene un origen religioso, ¿sí? Vienen de un culto a Dionisos. Y ahí, bueno, hay muchísimas hipótesis, pero nos vamos a detener sobre todo en lo que es la literatura, obviamente, porque es nuestro campo de conocimiento. La primera tragedia de la que tenemos testimonio es la de Thespis, ¿sí? Que habría sido supuestamente la primera en general, que es del año, esperen que esto me lo anoto, 536 al 533 a.C., ¿sí? Más o menos entre esos años habría existido, y bajo el mecenazgo de Pisístrato, ¿sí? Un tirano ateniense que impulsó muchísimo las artes, instauró las grandes Dionisias como un festival público, ¿sí? Ahora nos vamos a meter igual en el contexto histórico y vamos a ver un poquito más sobre esto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? Joya. Bueno, entonces pasemos al segundo eje, ¿sí? Que es la relación de la tragedia y la democracia. Como les decía al principio, la tragedia no se podría haber dado en otro contexto que no fuese la democracia, ¿sí? Y sin las condiciones históricas del siglo V antes de Cristo. Pero primero tenemos que ir haciendo, digamos, una pequeña contextualización histórica para ir viendo cómo llega a surgir la tragedia, ¿sí? Bien, durante el siglo 7 y 6 a.C., en Grecia en general y en Atenas en particular, se dieron múltiples y constantes conflictos, enfrentamientos, ¿sí? Entre las familias aristocráticas y el pueblo. Las familias aristocráticas tenían la posesión de la mayoría de las tierras, obviamente de los medios de producción, y el resto no. Entonces había una mayoría que no, y básicamente lo que hacía era revueltas para pedir mejores condiciones, ¿no? Derechos, que este pueblo del que hablamos, cuando decimos pueblo, estamos hablando de campesinos y artesanos, básicamente.
Y obviamente, y también pedían derechos políticos, porque el poder político también estaba concentrado en estas familias. Acá podemos pensar en la asamblea de Ítaca, por ejemplo, ¿no? Como forma de, ahí, que eran los Basileus y y solo los hijos de los aristócratas y los aristócratas ahí presentes. Y el resto no sabemos nada. Y una mejor distribución de las tierras, y eso ahí les puede hacer eco ahí con Solón. Bien, en este contexto tumultuoso, ¿sí?, de enfrentamientos y revueltas, surge un nuevo régimen de gobierno que es la tiranía. La tiranía, los tiranos, eran parte de la aristocracia, ¿sí?, se desprenden de estas familias aristocráticas, pero defendían los derechos del pueblo, ¿sí?, los intereses del pueblo. Entonces, aunque nos resulte extraño, digamos, la primera generación de tiranos tiene una connotación positiva, ¿no? En Atenas, el tirano fue Pisístrato, que se los nombré hace un ratito, cuyo gobierno duró del 546 a.C. al 528 a.C., ¿sí? Por lo que sabemos, fue un gobernante muy carismático, que trajo y promovió las distintas artes, ¿sí? Que benefició a las clases populares, que promovió la economía urbana, que instauró las grandes Dionisias, ¿sí?, que tuvo bajo mecenazgo a múltiples artistas, como ya nombramos a Tespis, digamos, y que estabilizó y normalizó un poco el funcionamiento de Atenas, de la ciudad, ¿sí?, y equilibró, o sea, equilibró un poco, generó bienestar económico, bienestar social, etc. Cuando todo esto queda un poco más estable, ¿qué sucede? Bueno, se quiere volver a la forma anterior de gobierno, pero para esta altura ya estaban los hijos de los tiranos, de los primeros tiranos al poder, y no quisieron ceder el poder, ¿sí? No se querían ir. Para sostenerse tuvieron que hacer un montón de reprimir, básicamente, ¿sí?, mantenerse en el poder mediante la fuerza y la violencia. Y es este recuerdo el que le va a quedar a los ciudadanos del siglo V, ¿sí?, estos recuerdos violentos, y de ahí viene la connotación negativa de tiranos para nosotros, ¿sí? Una forma de gobierno anticonstitucional, que los primeros tiranos también lo eran, ¿sí?, pero los primeros, como Pisístrato, defendían los intereses del pueblo. Cuando se estabiliza la economía, se quiere volver, digamos, a los órganos políticos que había antes, ¿sí? Y los que estaban en el poder no quieren soltarlo. Y lo sostienen de una forma violenta. Después viene un proceso revolucionario, en este contexto, no después, perdón, viene un proceso revolucionario que dura unos pocos años, y en el 508 a.C., Clístenes, ¿sí?, presenta una nueva constitución democrática en Atenas. Con esta constitución, de las reformas que más resaltan, que sobresalen, es la isonomía. ¿Qué es la isonomía? ¿Saben? Bueno, la igualdad ante las leyes, ¿sí? Todos los ciudadanos son iguales ante las leyes. Y además crea la institución del ostracismo por medio de la votación. ¿Por qué se los nombro? Porque, bueno, después en Edipo, cuando veamos Edipo, va a estar bueno saber de dónde viene el ostracismo, qué es. Y se constituye lo que
de pleno lo que fue la democracia, ¿sí? Y es una democracia que es diferente a la que tenemos ahora, era una democracia directa, ¿sí? Que en las asambleas se votaba mano alzada, sin intermediarios, sin mediadores. Que todos los ciudadanos podían participar, que todos los ciudadanos podían hablar en la asamblea, y es lo que se llama isegoría, ¿sí? Todos tenían derecho a hablar y a ser escuchados. Todos los ciudadanos podían ocupar un cargo público, ¿sí? Por lo menos 1 o 2 en su vida, hasta 2 mandatos. Incluso podían ser jueces. Y se los controlaba bastante, ¿sí? Se les pedía que den cuenta de su patrimonio antes de entrar, y cuando dejaban el cargo tenían que dar cuenta de su labor durante el cargo, y además de su patrimonio, ¿sí? Para ver que no hayan hecho ningún negocio que los beneficie. Leonardo. Pregunta medio boba, pero quizás sirva para aclarar algo. Siempre que hablamos de ciudadanos en este contexto, estamos hablando de varones adultos, ¿no? Y libres. Ahí va, libres. No es una pregunta tonta para nada, justamente ahora iba a hacer una gran introducción, de decir, y bueno, pero sí, todo esto parece muy bonito, sin embargo, y muy, ¿no? Muy progre, que en algún punto lo es, ¿no? Porque evolucionó, ¿no? Se amplió un poquito, pero sigue siendo sumamente restrictivo. Solamente los hombres adultos y libres podían ser, eran considerados ciudadanos y tenían todos estos beneficios y privilegios. El resto, no. ¿Y tenían que ser naturales de la ciudad? ¿O no? Quizás podía aparecer un desterrado que participara de la asamblea. No, tenían que ser naturales de la ciudad, tenían que ser por lo menos hijos de, por padre. Estoy casi segura que era por padre, ¿sí? O era del vientre materno. Ahora me confundí, pero sí, también había una limitación en ese aspecto, en el linaje. Así que bueno, todos estos beneficios hay que tomarlos un poco como con puntas, pero sí hay, ¿cierto? ¿No? Antes era solo un puñado, bueno, ahora el puñado es un poquito más grande, más amplio. ¿Qué más? Bien. Este punto que les decía de isegoría, quiero que hagan un asterisco, ¿sí? En esto de que cada uno podía hablar y tenía el derecho para hablar y ser escuchado en todas las asambleas. Es sumamente importante cuando veamos las tragedias, porque vamos a ver muchas marcas de retórica en las tragedias. Acuérdense cuando veamos Medea, igual ese teórico lo voy a dar, así que lo vamos a hacer hincapié, pero cuando lo lean van a ver que hay mucha argumentación también en algunas de las tragedias, ¿sí? Y esto tiene que ver porque era un momento donde estaba muy naturalizado el discutir, ¿sí? Y en este sentido, me voy a detener un poquito en el universo espiritual de la polis de Bernard, ¿sí? Que él va a distinguir 3 rasgos de esta transición que afectaron y que dan cuenta, ¿no? Que constituyeron, digamos, este universo espiritual de la polis, ¿sí? Esta idiosincrasia, esta manera de ser de los ciudadanos. Y justamente la primera que él va a remarcar es la preeminencia de la palabra. La preeminencia de la palabra, ¿qué quiere decir esto? La importancia, ¿sí? Que sobresalía sobre cualquier otra herramienta política, sobre cualquier otra herramienta de poder. La palabra era la que estaba favorecida, no, pero como puesta en valor, ¿sí? No era la violencia, no era la fuerza, era la persuasión.
A diferencia de Esparta, ¿no? Que en Esparta era un poco más el miedo en el siglo V, la manera de gobierno. Emiliano, perdón. Sí. Sí, no, quería saber si así se llama el libro de Bernard o es un capítulo Es un dentro de un artículo. libro. Ah, ok. Es un artículo. Sí, después lo subo, si no está. Dale, buenísimo, gracias. Igual se consigue. Es muy lindo y es muy cortito. Estaba haciendo esta comparación con Esparta, ¿no? Que era lo importante, ¿sí? En esto de la preeminencia de la palabra era la persuasión como herramienta política, ¿sí? Como un instrumento de poder. Era convencer al otro y ganar manos alzadas, ¿sí? Ganar por votación y no por ejercicio de la violencia. Que esto en la Orestía, ¿no? Si leen la trilogía entera, van a poder ver toda una transición de una nueva justicia, ¿sí? Que comienza en Agamenón de un ojo por ojo, diente por diente, te mato porque vos mataste, vengo de vengar, ¿sí? El crimen de mi antepasado, ¿sí? O de tu antepasado, perdón. Y así sucesivamente, en una cadena de muertes, y ¿no? Entre familias que no se terminaba nunca, de venganzas que no se terminaba nunca, hasta la formación del Areópago, ¿sí? De un jurado donde se vota, donde cada uno puede, el defendido y el acusador, sí, pueden dar cuenta de sus argumentos e intentar de convencer a este jurado, ¿sí? Eso también lo pueden observar y ahí ver cómo de la violencia, ¿no? Se pasa a la palabra, a la persuasión, como forma de poder. Entonces, lo que decimos es que el logos, ¿sí? Va a ser el instrumento político por excelencia. En el ágora, lo que va a contar va a ser esto, la persuasión, peitos, ¿sí? Y hay otro punto fundamental que sucede en estas décadas, que es que el logos adquiere conciencia de sí mismo, ¿sí? Aparece la sofística y aparece la retórica. ¿Sí? Se puede empezar. ¿Por qué estamos diciendo de que adquiere conciencia de sí misma? Porque es algo que se puede enseñar, ¿sí? La persuasión es algo que se puede enseñar mediante ¿qué? Figuras retóricas, estrategias, ¿sí? Los sofistas justamente se encargaban de eso. Después vamos a tener más adelante Aristóteles, ¿no? Sistematizando lo que son los géneros literarios. Bien. El segundo rasgo que considera Bernard como un elemento que marca completamente, digamos, este universo espiritual de la polis, es lo que él llama la plena publicidad, ¿sí? Y publicidad referido a público, ¿sí? Es una mala traducción, en realidad, publicidad. Pero a mí nunca se me ocurre una mejor palabra. Pero podemos detallarla y listo. ¿Sí? Es como publicidad en un doble sentido. En cuanto a la difusión, pero también en cuanto al carácter abierto, ¿sí? Como que se vuelve público. Y en este sentido se van a volver públicas las manifestaciones más importantes de la vida social. Vamos a ver que las magistraturas, ¿sí? Ya no dependen del linaje, sino que cualquier ciudadano puede acceder. Y sobre todo con una reforma que va a implementar Pericles, que ahora la voy a contar. La poesía deja de depender de la aristocracia también, ¿sí? Esto ustedes que venimos acá de la lírica coral, que hablábamos de estos poetas cosmopolitas, ¿no? Que eran bancados por los tiranos, por las familias cortesanas, que venimos de la épica donde se recitaba, digamos, para cierta clase social, en simposios, etcétera, y donde los personajes eran en general figuras aristocráticas, ¿no? Y están esos valores. Vamos a ver que en estos siglos, en esta transición,
eso cambia también, ¿sí? El teatro va a depender, las grandes Dionisias van a depender del Estado. Y eso es sumamente importante porque eso va a implicar que va a estar abierto para una mayor cantidad de personas. En este sentido, Bernard va a hablar de publicidad, de que va a haber una apertura hacia el público, ¿sí? Lo que era de orden privado, de loicos, ¿sí? Va a pasar al orden público, a la polis. Y lo mismo va a suceder con los cultos religiosos, ¿sí? Y fíjense esto, ya los dioses no van a ser patronos únicamente de familias, ¿sí? Piensen en Píndaro, que ponían a un héroe como antepasado de algún linaje importante. Ahora, los dioses van a ser patronos de ciudades, ¿sí? Y los cultos religiosos también se van a volver públicos, ¿sí? Acá Pisístrato, por ejemplo, no, en la democracia, por ejemplo, sí, Pisístrato fue, en la tiranía, va a volver el culto a Deméter, ¿sí? El culto de Eleusis, como parte del Estado, y ya no un culto privado, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y las riquezas de las ciudades no van a estar en lugares privados y en santuarios privados, sino que van a estar en los templos públicos. Y eso también va a ser importante, ¿sí? Van a ser como una especie de banco, pero en los templos que son de todos, ¿sí? Que están legislados por la ciudad y no por familias. Obviamente esta transición fue gradual, fue con contradicciones, ¿sí? Hubo efectos colaterales, si se quiere, o contrapartidas. Bernard en su artículo habla, ¿no?, del surgimiento de los cultos mistéricos como contrapartida de esta publicidad de los cultos. Que bueno, eso se puede tomar con pinzas, ¿no? No es tan sencillito, lo digo por si lo llegan a leer. No es un tema tan sencillo ni tan directo como que a veces Bernard lo que hace es simplifica demasiado. Igual a mí me gusta mucho. Pero bien, esto habría sido, digamos, un proceso de transición, esta plena publicidad. Y bueno, y por ejemplo, en la difusión estamos hablando de las leyes, ¿no? Las leyes empiezan a escribir la piedra, y hay que tener en cuenta esto de que estamos en un momento y la democracia, perdón, sí, la democracia también, y la tragedia, están atravesadas por un momento de transición entre la escritura y la oralidad, ¿sí? Cada vez más personas comienzan a leer y escribir, ¿sí? Comienza a haber mayor circulación de textos escritos, pero todavía es un momento de transición, ¿sí? Todavía la escritura no ha suplantado a la oralidad, sino que de alguna manera conviven cada una con una función diferente, ¿sí? La oralidad todavía tiene preeminencia sobre la escritura. Esta ambigüedad, esta hibridez en esta transición se puede ver en el Hipólito de Eurípides cuando dice la tableta chilla, ¿sí? La tableta grita. Una tablilla de cera que está escrita, lo definen así, ¿sí? Como todavía está la escritura está muy atravesada por la oralidad. Bueno, y el tercer rasgo del que habla Bernard es la igualdad, ¿sí? Que son todos iguales, son todos semejantes. Esta idea que decíamos antes de la isonomía, de la isegoría, ¿sí? Todos los ciudadanos van a ser unidades intercambiables dentro del sistema político, ¿sí? No va a importar, no va a estar tan concentrado en la persona ni en el linaje, en el nombre y el apellido, sino que va a estar concentrado en la magistratura en sí, en la función que cumplen. Y esto también va a suceder en el ámbito militar. Y esto es muy importante también para entender el tema de las hibris. No sé si les hace eco un poco de lo que veíamos antes.
Pero esto va a suceder también en el ámbito militar, ¿por qué? Porque antes lo que se privilegiaba o lo que se celebraba era la batalla singular, ¿no? El caballero y la batalla singular, ¿sí? Que eso lo pueden pensar perfectamente en la Ilíada. Lo pueden ver. Pero ahora lo que se va a aparecer esta nueva figura del hoplita, ¿sí? Que es como es muchísimo más barato porque no tenés ni carro ni caballo, ¿sí? Es un escudo, es pesado, pero es lo que puede cargar, digamos, cualquiera puede comprarse eso. Y las formaciones militares, ¿sí? Como esas estrategias, que hay una que se llama falange, ¿sí? Que es conocida, yo ya ni me acuerdo cómo era, no soy muy buena en esto de las batallas y las formaciones militares, pero lo que importa es esto de que cualquier combatiente, cualquiera que esté ahí combatiendo, es intercambiable por otro. Si cae uno, otro puede ocupar su lugar, ¿sí? Y ya no importa que... y está mal visto, de hecho, y censurado cuando uno se sale de esa formación. Lo importante es mantenerla, porque lo que importa es el bien colectivo y no la gloria individual, ¿sí? Empiezan a cambiar los valores. Y esto que hacíamos un poquito, me detengo en esto porque en Esparta es muy interesante lo que sucede, ¿sí? Vemos que no está la preeminencia de la palabra, como comparábamos hace un ratito, sino que es digamos, se ejerce el miedo, ¿sí? Como organización, como instrumento de poder. Pero en el ámbito militar estos valores de la igualdad, de la semejanza, se va a dar a rajatabla, ¿sí? Son los mejores estrategas militarmente, ¿sí? Las que mejores formaciones van a tener. Entonces es interesante ver esto como, bueno, no tuvieron en este florecimiento cultural, si se quiere, en la filosofía, en el arte, estos valores de todos son semejantes, pero sí esos valores se vieron plasmados en el ejército. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Hasta acá con Bernat, entonces. Y bueno, además, Atenas durante el siglo V atraviesa un periodo de auge económico y político como nunca. ¿Sí? Acaba de vencer a los persas a comienzos del siglo V, ¿sí? En las guerras médicas. Lidera las relaciones entre las islas, ¿sí? Forman la Liga Délica. Sí, básicamente lideran todo lo que son las relaciones políticas entre las distintas poleis, ¿sí? Son el centro, el núcleo, concentran el poder en algún punto, ¿sí? Y el siglo V, ¿cómo se va a llamar en Atenas? El siglo de oro de Pericles, ¿les suena? Lo han escuchado, les queda por lo menos de la secundaria alguna vez, ¿sí? Este fue un político, se lo llama así porque ocupó durante varias décadas, ¿sí? La magistratura, ¿sí? Hegemonizó el poder político durante varias décadas y va a ser un gran impulsor también de las artes y la cultura en general. Por esto que les decía siempre, ¿no? Como que la tragedia no se podría haber dado en otras condiciones que no hubiesen sido esta, porque fíjense que desde Pisístrato ya estamos viendo grandes impulsores públicos, ¿no? De las artes y de la cultura en general, ¿sí? Pericles es el magistrado que propone que todos los magistrados cobren un sueldo. Y esto es sumamente, o sea, bueno, cambia la historia básicamente. ¿Por qué? Porque antes se decía, bueno, todos pueden acceder a cualquier cargo público. Pero ¿qué pasaba?
un campesino no podía dejar su campo e ir a 1 o 2 años a dedicarse al gobierno, porque se fundía básicamente, ¿no? O un artesano no podía dejar su negocio, dejar de producir y tomarse, digamos, un año sabático. Entonces, los cargos públicos los seguían ocupando la aristocracia, que eran los que se podían permitir estos años sabáticos, estas licencias, si se quieren, porque no podían seguir, digamos, satisfaciendo sus necesidades. Entonces, cuando Pericles, ¿sí?, implementa esto, bueno, de repente realmente democratiza el acceso a los cargos públicos, porque ahora cobran un sueldo, entonces pueden seguir subsistiendo, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, entonces, en este contexto, y solo en este contexto, puede surgir la tragedia. ¿Por qué decimos que solo en este contexto? Porque es un contexto, por lo que les vengo contando, muy estable, de auge, ¿sí?, de estabilidad económica, política, si se quiere, de tranquilidad social, ¿sí? Después de años y años de disturbios, se llega a un momento, digamos, no solo de estabilidad, sino también de esto, de auge, ¿sí?, de mucha riqueza, de mucho avance, digamos, como, imagínense lo que debe haber sido vivir en esa época, ¿no? De mucho optimismo por la nueva forma de gobierno, por los cambios que se venían, ¿no? Por todos estos cambios que parecían que la sociedad se volvía más justa, más equitativa. Siempre, ¿no? Con Leonardo y asterisco, para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, había menos gente que se volvía esclava, ¿no? ¿Por qué? Porque antes si se acumulaban deudas, se volvían esclavos. Sería terrible, ¿no? Imagínense como esa presión pasar a esto. Entonces, ¿por qué decimos que todo este contexto de optimismo y de estabilidad es fundamental para que se dé la tragedia griega? Porque la tragedia griega, como decíamos al comienzo de la clase, va a poner en escena los conflictos del ser humano. Los conflictos del ser humano en sí, pero los conflictos de la polis también, ¿sí? Las ambigüedades, las contradicciones, ¿sí? Toda la oscuridad que va a tener como cualquier forma de gobierno, que ninguna es perfecta, ¿sí? Va a poner en conflicto la tragedia griega, va a poner en escena, digamos, todo lo que la polis separa y ordenó, ¿no? Por acá está lo sagrado, por acá está lo salvaje, este es el camino de lo civilizado. Lo que va a hacer la tragedia va a agarrar esas 3 esferas y las va a superponer, las va a mezclar, ¿sí? Va a poner los tabúes ahí en ejecución, enfrente, ¿sí? Se van a ver a los héroes sufrir, caer. Se van a ver las desgracias humanas, ¿sí? Se van a ver injusticias. Se van a ver a los hombres presos de su destino. Se van a ver, pienso en Esquilo y en Orestes, cuando cumpliendo el oráculo de Apolo, pero después perseguido por las Erinias, ¿sí? Todas esas contradicciones que van a suceder. Se van a poder poner en escena, justamente porque es un momento de estabilidad política. Que de hecho, a medida que comiencen los problemas, ¿sí?, los conflictos que van a llegar, digamos, este florecimiento, esta tranquilidad va a durar poco, lamentablemente. Cuando comiencen sobre todo los conflictos por la supremacía entre Atenas y Esparta, todos esos ya digamos, la sociedad no va a tolerar ver tanta inestabilidad, ¿sí?, en escena. De hecho, Eurípides, que es tal vez el
el menos comprendido en su época y en la posteridad, ¿no? Que es como poeta sensible, pudo anticipar la crisis y la ponía en escena, va a ser el que menos veces ganó las competencias, ¿sí? En este agón dramático que se da en las grandes Dionisias. Pero eso lo vamos a ver en el teórico de Eurípides, pero como para ir viendo, ir percibiendo un poco la complejidad y la profundidad de este tema. Entonces, un poco lo que vamos viendo es que en la tragedia lo que aparece es una nueva manera de relatar los mitos que ya se conocían, ¿sí? Decíamos que los héroes ya no van a ser perfectos, sino que van a ser problematizados, van a sufrir, va a suceder lo que se llama la caída del héroe trágico. Se les va a cuestionar sus prácticas sociales, sus formas de religiosidad, su comportamiento político, sus valores individuales. ¿Sí? ¿Y de qué manera, entonces? Y esto volvemos a lo que decíamos antes, se les va a censurar esta desmesura, esta soberbia que antes les hacía alcanzar su gloria. ¿Sí? Ahora se los va a censurar. Piensen en los juegos en honor a Patroclo, ¿no? La desmesura. Entonces, ya se va a empezar a censurar todo lo que salga de su lugar, todo lo que rompa la formación, por así decirlo. Entonces, ahí veo que anotan, entonces yo hago pequeñas pausas. Cuando veo que Cami y Mayra levantan la cabeza, yo sigo hablando. Eso es lo bueno de tener cámaras, por eso les insistimos siempre. Bien. Entonces decíamos que los mitos trágicos van a contar la historia de los héroes del ciclo épico en general, pero actualizados a los nuevos valores de la democracia, ¿sí? Y acá no sé si se acuerdan de teoría de análisis de Lukács y de los sociólogos de la literatura, ¿sí? Que planteaban que la aparición y desaparición de diversos géneros literarios, ¿sí? Estaban en relación con los valores dominantes de la sociedad en la que surgen. ¿Sí? Me parece que es muy atinado y que si queremos, tomando esta postura, ¿no? Del materialismo histórico, porque Lukács era marxista, ¿no? Las condiciones de producción determinan la superestructura y, bueno, y todo eso que ustedes ya saben por haber estudiado teoría de análisis, las distintas teorías de análisis, ¿no? Bueno, no sé, supongo que todos la cursaron, ¿no? Sí. Bien. Es muy interesante ver cómo el cambio de los valores en las distintas épocas afectaron a los distintos géneros. ¿Sí? Porque fueron surgiendo nuevos géneros y nosotros lo podemos ver porque son siglos y siglos de aparición de nuevos géneros y que están íntimamente ligados a los medios de producción, ¿sí? A los medios de producción, es decir, a las formas de gobierno, a las formas de organización social, a las formas de organización económica. Me encantaría eso, escucharlo en un tema de final, eso, tipo, se atraviesan todo el programa con esto de viendo, bueno, clases sociales, etcétera. Que también, no sé si cursaron española con Funes, pero también él aplica esto del materialismo histórico, pero no al medio de circulación de la literatura, ¿sí? Si primero es oral y cómo afecta la oralidad a la composición, ¿sí? El momento de la transición, el momento del manuscrito y después el de la imprenta, que eso también se puede ver desde el mío Cid en adelante, hasta la Celestina, que es cuando termina el programa de Funes, con esto del surgimiento de nuevas tecnologías, que es básicamente, la escritura es una tecnología, ¿sí? Así como el papiro y
el pergamino después, etcétera, son tecnologías, aunque parezca rarísimo, ¿no? Pensarlo como de esa manera cuando uno se imagina, no sé, que la tecnología es solo robótica y cosas, bueno, me fui un poquito por las ramas, pero es interesante de pensarlo, ¿sí? En esto de la transición de la oralidad a la escritura y las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías que hay también, ¿sí? Sí. Entonces, decíamos que el teatro griego, por lo que venimos viendo, ¿sí? Va a tener una pata en la democracia, otra pata en sus antecedentes literarios, pero también va a tener una pata en la esfera religiosa, ¿sí? Cuando digo como esto de que tiene una pata en cada esfera, esto es una licencia explicativa que me tomo, ¿sí? Porque esto de las esferas no estaba para nada separado en el mundo griego, ¿no? La literatura era parte de la religión, ¿sí? La poesía era religiosa, o sea, no eran esferas que podían estar escindidas como tal vez es ahora en la modernidad, sino que estaba todo mezclado, o sea, ¿qué podemos decir? La tragedia griega era más de la esfera religiosa, poética o democrática, y el teatro estaba equidistante, eso si leen Iriarte lo van a ver, al templo que está en la Acrópolis, y al templo que al ágora, ¿eh? Está a mitad de camino. Entonces, bien, se sostiene en, digamos, son esferas que no están del todo delimitadas ni escindidas. Así que, bueno, como les decía, me tomo una licencia explicativa cuando digo eso. Lo de licencia explicativa también es un concepto que inventé, pero creo que se entiende. Y entonces, ¿por qué decimos lo de las esferas religiosas? Justamente porque el teatro griego se desarrollaba mayormente en las grandes Dionisias. ¿Cuáles eran las grandes Dionisias? Bueno, eran unas fiestas en honor, obviamente, al dios Dioniso, ¿sí? Las más importantes. También se llaman Dionisias urbanas, porque había rurales que eran más chiquitas. Pero estas grandes Dionisias sucedían entre fines de marzo y principios de abril, ¿sí? Estaríamos hablando de la primavera. Duraban entre 4 días, ¿sí? En los últimos 3 se daba este agón, esta competencia, donde se desarrollaban 3 tragedias de 3 trágicos más un drama satírico de cada uno, ¿sí? Y competían, se desarrollaban durante 3 días sucesivos y había un jurado, ¿sí? Este jurado estaba compuesto por un representante, eran 10 jurados y cada uno era representante de un distrito de Ática, ¿sí? De toda la zona, de toda la región ática. De los distintos distritos salía un jurado, un representante que conformaba el jurado de este agón. El agón, ya creo que se habrán dado cuenta, pero les encantaba competir a los griegos, ¿no? Todo era una competencia. Los juegos, tipo, hasta para celebrar a los dioses, todo era una competencia, ¿sí? Y esto, yo creo, es mi lectura, pero tiene mucho que ver con esta relación de reciprocidad con los dioses. Los dioses tienen que aceptar la ofrenda para cumplir y satisfacer los deseos, ¿sí? Los pedidos, las súplicas. Y en este sentido se les da lo mejor. La ofrenda es la victoria, también es una ofrenda hacia el Dios, ¿sí? Te ofrendamos las mejores 3 tragedias, ¿sí? Te ofrendamos la carrera más rápida, ¿sí? El disco más lejos y así sucesivamente. El disco más lejos, bueno, sí, lanzado más lejos, que cubrió más distancia, mayor distancia. Esto de Haris, de la Haris en la relación de la religión griega entre los súbditos y los dioses está en Pulein, ¿sí? Por si lo quieren buscar, que eso igual también está en el blog de Torres, el WordPress, donde está toda la bibliografía. Si indagan por ahí, ahí está subido el libro de Pulein, ¿sí? Este agón dramático estaba financiado por el Estado, que a su vez obligaba o solicitaba a distintas familias, las más ricas, para que colaboren, ¿sí?
y subvencionen los gastos, afrontasen, digamos, los gastos de esta fiesta religiosa. Y aunque no lo crean, estos ciudadanos no lo veían esto como una forma coercitiva, tipo impuesto a las ganancias, no queremos, no. Yo mezclo épocas, sino que era un honor poder solventar el teatro, ¿sí? Y colaborar con esta tarea. Era básicamente eso. Bien, ¿cómo se daba esta competencia? Antes de que comience la fiesta de las grandes Dionisias, se seleccionaban, como les dije antes, 3 conjuntos de 3 tragedias más un drama satírico. Estos se representaban durante 3 días seguidos y el jurado después finalmente decidía quién era el ganador. ¿Cuál era el premio para el trágico ganador? ¿Qué se imaginan? Apuesten. ¿Olivo? No, porque eso sería algo, si fuese en honor a Apolo, pero perfecto, porque fue la hiedra, ¿sí? Una corona de hiedra. Que la hiedra es justamente una de las plantas del ámbito de poder de Dioniso, también la vid, ¿no? La parra, la hoja de la vid, de la uva. Y obviamente el honor que significaba ganar las grandes Dionisias, ¿sí? Y en esto de Dioniso, podemos acá hablar de por qué Dioniso y por qué esta relación con el teatro, ¿no? ¿Qué mejor dios para ser honrado mediante un agón dramático? ¿Sí? Dioniso, ¿quién fue? Fue el dios de la otredad, fue el dios de los límites, pero no de los límites, de poner los límites, sino de conocerlos a partir de traspasarlos, para después volver a encauzarse, ¿sí? Fue el dios del frenesí, o es, si somos creyentes, del éxtasis, ¿sí? De la subversión del orden, de lo ambiguo, de lo liminal. Obviamente también del vino, pero el vino también también como instrumento ritual, ¿sí? Esto de fármacos, de entrar en trance, ¿sí? El vino también ayudaba a todo eso, a perder el control, ¿sí? Y es el dios que en su culto también se usaba la máscara, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo que me esté olvidando de Dioniso? Pero entonces, sabiendo todo esto, no sorprende que sea el dios que se agasaje, que se refleje y se entrevere con el teatro griego, ¿sí? Porque es el dios que permite ser otro, y justamente que es la actuación, ¿no? Presentarse como otro. Es el dios de la alteridad, se lo llama, sí, también, ¿sí? Entonces, la tragedia va a poner mucho de lo que simboliza Dioniso en escena, ¿sí? El borramiento de los límites. Y recuerden esto que yo les decía, cuál era el núcleo temático de la tragedia, ¿sí? Que va a mezclar, va a superponer todo lo que la polis separa. Pero también va a demostrar las consecuencias de este traspaso, ¿sí? Entonces, como decía Cami hace un rato, que había hecho una observación muy buena en relación a Simónides y en esto de la función del poeta, del sofós, del poeta lírico, ¿no? Que también se lo llamaba sofós. Vamos a ver que el teatro, ¿sí? Es un momento de reflexión para los ciudadanos, como también un momento de celebración y de entretenimiento, ¿sí? Y tiene que ver, o sea, es un momento religioso que seguramente tenía un momento, digamos, si se quiere, solemne, ¿sí? Probablemente haya tenido un momento de solemnidad que después
estaban todo el día en el teatro, encima en asientos de, de cemento, de piedra bastante, no de cemento, de piedra bastante duros, o sea, los que asistían se llevaban comida, pasaban todo el día ahí. Entonces, imagínense que debe haber alternado por distintos momentos emocionales, ¿no? Los deben haber llevado por momentos, ¿no? de mucho sufrimiento y después de diversión y después de relajación y de tensión, ¿no? De solemnidad. Bueno, de emoción, ¿sí? Y momentos de soltar y reírse, etc. Eso desde la perspectiva como de qué experimentaban los ciudadanos, pero ahora bien, el teatro, este evento religioso, artístico, también era un momento en el que Atenas mostraba su supremacía política y económica, ¿sí? Que ejercía cierta hegemonía, ejercía su poder sobre las otras poleis, ¿sí? Porque también imagínense que venían visitantes de otras islas cercanas, algún extranjero que hubiese estado viajando. Estamos hablando de sociedades muy cosmopolitas, ¿no? Había tráfico de personas y viajeros, ¿no? Era una manera de demostrar su grandeza, su esplendor. Y ejercer no solo sobre otras polis el poder, o sí, pero de una manera que no era coercitiva, ejercer el poder sin ser coercitivo sobre otras ciudades, ¿sí? Y a la vez era una manera de cohesionar hacia el interior, ¿sí? De generar una identidad común. Y no solo con esto de que cohesionaba hacia el interior, sino también hacia el exterior, porque ¿cuál era el tema sobre el que se trataba? Y los mitos, y los mitos eran en el background de todos, ¿sí? De todas las islas. Entonces, el tema era un tema, digamos, que interpelaba a todos los ciudadanos, no solo los atenienses, sino a todos los viajeros, ¿sí? Eran obras que generaban cohesión en algún punto. ¿Mm? Bien. ¿Algo que quieran decir hasta acá? Yo quería preguntar, todo esto sería antes de la guerra de Peloponeso, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Cuántos años Sí, más o menos? no es tantos de años, sino estamos, porque la transición es social, digamos, el teatro se va a seguir dando, las fiestas se van a seguir dando durante la guerra del Peloponeso, ¿sí? De hecho, Eurípides lo va a sufrir mucho, esta lucha entre hermanos, digamos, entre griegos, porque una cosa es luchar contra el extranjero, ¿sí? Contra bárbaros, con esto contra la otredad, otra cosa es luchar entre hermanos, y lo van a sufrir mucho, y eso en la tragedia lo vamos a ver, ¿sí? Se va a ver plasmada esa crisis social, ¿sí? Y esa crisis social y crisis ideológica también, en Eurípides sobre todo. Ahí vamos a ir viéndolo. Pero a medida que vayamos más que fechas, yo creo que lo que más importante es esto de ver cómo afectó el pensamiento griego y cómo la estabilidad fue necesaria para poder poner en escena el conflicto, y una vez que la estabilidad se pierde, la tragedia va a caer, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con Eurípides. Que incluso Eurípides llevó tan lejos las reglas del género, porque cada autor, cada trágico fue innovando también en el género, ¿sí? Y fue implementando, no sé, por ejemplo, nuevos actores o acortar los coros, etc. Y Eurípides va a innovar tanto que va a romper incluso con el género. Y los conflictos van a incomodar a sus contemporáneos, ¿sí? Eurípides no va a ser celebrado y no va a ser querido
mientras él está vivo. Va a ser después de su muerte que va a empezar a ser celebrado y de hecho es del que más tragedias tenemos conservadas. Eso significa que en la posteridad fue el más leído. Pero en esto que les decía de cómo fueron absorbiendo un poco el clima de la época y transmitiéndolo de alguna manera en sus tragedias con los temas, con los problemas que planteaban y las respuestas que daban. Estas respuestas que daban eran más Esquilo de Sófocles, pero ya después Eurípides no va a dar respuestas, va a dejar la pregunta abierta y eso va a incomodar mucho, ¿sí? Una pregunta abierta en una sociedad inestable de guerra civil es insostenible, los va a quebrar, ¿sí? ¿Quién más? Vamos, aprovechen ahora. Cami, ¿querés decir algo más? Sí. Pensé que me voy a hacer Sí. espacio para mí. El Pericles que nombraste es el mismo de Tucídides, entonces. Sí, Por eso me quedé pensando en los años. Ah, ok, sí, el siglo de oro de Pericles. claro. Ok. ¿Quién más? Cami está trabajando Tucídides, ¿no? ¿Digo 3? Perfecto. ¿Algún comentario, algo hasta acá que quieran decir? ¿Van entendiendo la relación entre democracia y tragedia? ¿Se va entendiendo estos cómo son los valores? ¿Sí? Perfecto. El resto, Leonardo, Emilio, Mariel, Catanesi, Belén, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, Belén. Gracias por Bien, contestar. bien, está bien. Genial. Bueno, entonces pasemos al tercer eje, ¿sí? Una cosita que les quería decir sobre la tragedia y esto del espectáculo, sobre el público también, que lo podemos ver en otro teórico más detenidamente, que también les puedo subir un par de articulitos que no están, sobre si había mujeres, quiénes iban, quiénes no iban. Y tal vez no para trabajar ahora, pero a medida que vayan leyendo las tragedias, ténganlo en cuenta, ¿sí? Como esto de, ¿hubo mujeres expectantes? Sí, probablemente igual. Lo único, no hay registro, digamos, no hay una respuesta. Quiénes iban, pero sí, probablemente hubo mujeres. Y mantengan esa pregunta a medida que vayan leyendo, porque después es interesante reflexionar a partir de las temáticas y de los personajes, y etcétera, entre los 3 trágicos. Tal vez lo podemos ver en el último teórico dedicado a tragedia. Bien, entonces, estructuras y características del género, ¿sí? Pasamos finalmente al tercer eje, y estamos perfectamente bien con el tiempo de este teórico. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se constituía una tragedia griega. ¿Sí? En principio sabemos que era la alternancia entre cantos y diálogos. Estos cantos se correspondían a los coros, ¿sí? Los diálogos a los personajes, o al corifeo con los personajes, ¿sí? No era tan estricta la diferenciación, tan rígida. El coro va a representar el punto de vista del ciudadano común, ¿sí? Que a su vez va a estar reflejado también en la misma audiencia, ¿no? Que eran ciudadanos. Y se va a contraponer al punto de vista o al personaje del héroe, ¿sí? Que suele representar valores en desuso. Y acá otra vez podemos pensar en la hibris, en la desmesura, ¿sí? El coro va a estar en la orquesta, así que fíjense que el teatro griego lo conocen, ¿no? Como este semicírculo, que es un nivel de ingeniería grandioso también, ¿sí? O sea, cuando hablamos de florecimiento cultural en muchísimos niveles, ¿sí? En muchísimos ámbitos y esferas lo podemos ver. En el centro tenía el tímele, ¿sí? Un altar en honor a Dioniso, y se movían por ahí. Y en el escenario estaban los actores, ¿sí? Los personajes, que fue evolucionando. Primero fue 1, después 2, 3, ¿sí? Y cada personaje, cada actor, perdón, cada actor representaba más de un personaje.
Y estos actores eran solo hombres, pero hay personajes femeninos. ¿Cómo se los distinguía? Y bueno, por la máscara. Todos usaban máscaras, ¿sí? La más clarita representaba el género femenino y la más oscura representaba el género masculino. Estaba el corifeo, ¿no? Como este que sobresalía del coro y podía dialogar con los personajes. Y la estructura de estos cantos y diálogos que se alternan está compuesto en primer lugar por un prólogo, ¿sí? Que está a cargo de algún personaje que sitúa la obra y anuncia lo que va a pasar, ¿sí? Como si fuese como el tema, ¿no? O por ahí contextualiza, uy, ahí veo que llega Agamenón, empieza el Agamenón de Esquilo, ¿no? Y en el palacio, mientras tanto, Clitemnestra está con Egisto engañando, ¿no? Te organiza y te anticipa un poco todo lo que va, te contextualizas, ¿sí? Con todo lo que necesitas saber para entender lo que va a suceder después. Después le sigue el párado, ¿sí? Que es la entrada del coro, ¿sí? Que van cantando, obviamente, y explican el desarrollo de la obra. También hacen este punto de vista, esta reflexión sobre lo que está sucediendo. Tomo un poco de agua mientras escriben. Y después se van a empezar a intercalar episodios y estásimos, ¿sí? Los episodios van a ser donde suceden las acciones, ¿sí? Donde avanza la historia. Los estásimos van a ser los cantos corales, ¿sí? Obviamente a cargo del coro. Y los episodios a cargo, digamos, de los personajes. Es cuando avanza la acción. Y llega a haber hasta 5 episodios, ¿sí? Y sus respectivos estásimos. Entonces, prólogo, párrados, episodios, estásimos, ¿sí? ¿Vamos bien? Nombramos coro, nombramos actores, personajes, a corifeo, nombramos el punto de vista, ¿sí? Nombramos cierta característica del héroe y los puntos de vista contrapuestos entre el héroe y el coro. Y siempre todo esto que dije de la contraposición y esto del punto de vista, siempre es sutil, ¿no? No es para nada grotesca la tragedia griega donde hay contraposiciones. Digamos, uno como espectador nunca sabe de qué lado está, ¿no? Como no hay, y nunca hay un bien y un mal, no son esto del error trágico que nombrábamos antes, no tiene que ver con una cuestión moral, ¿sí? Yo me salté una parte en algún momento, que ahora igual la repongo, no se preocupen. Y finalmente está el éxodo, ¿sí? Que es la salida del coro, ¿sí? Es el último canto del coro. Esta estructura no es rígida, ¿sí? Hay diálogos líricos entre el coro y los personajes, como decíamos hace un ratito. Una cosita que quiero ver qué es lo que me salté. No. No, está bien. Lo puedes decir ahora, perfecto. Bien, entonces, en cuanto a la trama o al argumento de la tragedia, vamos a encontrar algunos elementos constitutivos también. Algunos ya los nombramos. Vamos a ver que el argumento de la tragedia se construye a partir del error trágico, ¿sí? De la jamartía. Y es un error de orden intelectual.
no es un error moral, ¿sí? El héroe no es bueno ni malo. Simplemente no puede dilucidar o discernir qué es lo correcto por algún motivo, ¿sí? Que va a ir cambiando según la tragedia. A veces por desconocimiento, qué sé yo. El pobre Edipo no conoce su origen y los errores que comete no tienen que ver con ni siquiera con su capacidad de raciocinio, ¿sí? Sino tiene que ver con que le falta información importante. Emilio. Emilio Cataneo, tenés la mano levantada. Bajaste, no querías decir nada, te arrepentiste. Ah, no te anda el micrófono. ¿Querés escribir la pregunta o el comentario que tengas que hacer? Dale. Te espero, no hay problema. ¿Por qué lo decís? ¿En dónde? Qué lástima no te funciona el micrófono, porque es interesante, pero no es una cuestión moral, porque en ningún momento se dice que me escucha ahí? diga por... Sí, se te escucha perfecto. Ah, buenísimo, genial. No, lo había escuchado como que había llegado eso a partir de intérpretes, o creo que Nietzsche también tiene una interpretación de ese estilo. Sí, para mí igual Eurípides es como, no fue comprendido en su época y no fue comprendido por la crítica en general, pero no es una cuestión moral, o sea, Medea en ningún momento es mala, ¿sí? Esto de que y mata a sus hijos, de hecho se termina escapando en el carro de su abuelo. Se los spoileé para El Sol, ¿no? Se los spoileé si no la leyeron, si no la conocían, pero no le va mal. Entonces, yo no sé si hay una cuestión moral ahí, cuál es el bien y cuál es el mal. De hecho, tiene que ver, por ejemplo, está muchísimo más relacionado a la sofística, ¿sí? Que se puede argumentar cualquier cosa. Que importa la veracidad y persuadir y no tanto la verdad. Pienso en Penteo y tampoco hay en Vacantes, ¿no? En Vacantes de Eurípides, tampoco hay una cuestión moral ahí sobre Penteo, un juicio moral. Pero sí, igual es verdad que hay autores, hay críticos que han reconocido marcas, digamos, cierto juzgamiento moral, que yo no veo, tampoco los veo misóginos, ¿sí? Me parece que son lecturas que ya caducaron un poco. Pero cuando lo leamos todos juntos, podemos discutirlo, si te parece. A ver, que me encantaría escuchar las opiniones de ustedes. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, este error de orden intelectual, que incluso así lo va a definir Aristóteles, ¿sí? Sobre todo en esta parte me voy a detener en la poética de Aristóteles. Es una falla que comete el héroe muchas veces sin saber o por falta de conocimiento. Y esta jamartía, ¿sí? Este error, muchas veces tiene como es una consecuencia de la hibris, de la desmesura del héroe, ¿sí? De esta soberbia, de esta necesidad o impulso de sobresalir y de atraer la gloria. Piensen que, no sé si ya leyeron Edipo, pero esto de que él dice, yo me voy a encargar de salvar al pueblo y voy a encontrar al responsable de la muerte, ¿sí? Como él solo va a ser, en él solo va a estar la solución y va a ser tipo, lo peor que le va a pasar va a ser justamente encontrar la solución, como este afán de sobresalir, esta desmesura de querer resolver él solo
el misterio, ¿no? Le va a traer como una consecuencia nefasta o desgraciada en algún punto, ¿sí? Y es lo que va a conllevar esta caída del héroe trágico. Entonces vamos a ver que la hibris en la tragedia va a ser concebida como una falla, ¿sí? Porque lo que tiene es que favorece la individualidad y no lo colectivo, la desmesura, ¿sí? En todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y este error y esta desmesura va a constituir, va a llevar, van a resultar en los conflictos trágicos, ¿sí? Que van a leer, por ejemplo, en Leski, ¿sí? Que hay dos tipos de conflictos trágicos, uno absoluto y otro relativo. ¿Sí? Este conflicto trágico son preguntas o problemas que parecen que no tienen solución, que no hay salida. El absoluto, ¿sí? Va a ser cuando realmente no hay salida. Por ejemplo, en Edipo, ¿sí? Edipo ya se casó con su madre y ya mató a su padre. Va a ser un problema irresoluble real. O también va a estar el conflicto trágico relativo, ¿sí? Que van a ser estas tragedias que tienen como un aparente final feliz, ¿sí? Que por momentos parece que no se va a poder resolver. Digamos, los personajes van a sufrir como si fuese irresoluble, pero finalmente va a aparecer una solución, ¿sí? Que incluso en Medea podemos encontrar algo así. Siempre todo, y esto tomémoslo con pinzas, para mí en todas las definiciones y categorías, porque era realmente muy complejo, era muy sofisticada esta simbolización o sublimación poética que hicieron los griegos de su realidad. Entonces siempre todo puede ser debatido, y eso creo que ya lo han visto, de todo lo que han leído ya pueden dar cuenta ustedes solos de esto, de que siempre decimos, bueno, y esto puede ser así, pero, ¿no? ¿Se entendió entonces esto de la diferencia entre conflicto trágico absoluto y relativo? ¿Sí? Perfecto. Y hay otro elemento constitutivo de la tragedia, del argumento de la tragedia, y es que el héroe antes del final va a reconocer su error. Y esto se va a develar cierta información y esto se va a llamar anagnórisis, ¿sí? Que esto ustedes ya lo vieron con el reconocimiento, por ejemplo, de Odiseo por parte de Argos, ¿sí? Del perro, o de la sirvienta, de Euriclea, ¿sí? Pero en la tragedia, la anagnórisis no solo va a ser reconocimiento de la identidad, sino también va a ser, bueno, de información o reconocimiento del error, ¿sí? Del error del héroe. Uy, no debería haber hecho esto, ¿sí? Por ejemplo, en Antígona, lo vamos a ver también. Bueno, en todas, es un elemento que es constitutivo del argumento de la tragedia, ¿sí? De las tragedias en sí. Y hay otro elemento del argumento del trama, que es la peripecia, ¿sí? Que la experimentan los personajes, el héroe trágico, que es que empiezan una acción que se puede suponer que va a terminar de una manera, pero termina teniendo el efecto contrario al esperado, ¿sí? Es una acción que deviene en el sentido contrario al esperado. Tal vez esto le parezca en categorías muy abstractas, pero van a ver que cuando lo vayamos leyendo vamos a decir, ah, acá hay una peripecia, ¿sí? Acá está experimentando una peripecia el personaje, ¿sí? Acá hay anagnórisis por parte de este personaje, ¿sí? Lo vamos a ir marcando en cada una de las tragedias, así que no se preocupen. Pero en principio ustedes tengan estas categorías, estos conceptos en la cabeza antes de leer, que también les va a servir. A ver, un ejemplo, por ejemplo, de
un ejemplo, por ejemplo, disculpen, ya es la hora, de peripecia sería, todos vieron el poema de Dana en Práctico, ¿no? De Simónides. Todos leyeron o buscaron el mito de Perseo, subyacente a... ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Acrisio se entera de que Perseo está yendo con Dana, está volviendo a Argos, y él se entera, y para intentar evitar el oráculo, se va a una ciudad cercana, donde estaban sucediendo unos juegos, y de casualidad estaba ahí también Perseo compitiendo y lanzando el disco lo mata? Bueno, esto es un ejemplo clásico de peripecia, donde queriendo evitar el destino, uno se acerca. Que es lo mismo cuando a Edipo se lo mandan a Corinto, ¿sí? Catenacci. Sí, una consulta. ¿La peripecia siempre está relacionada con el tratar de evitar el destino y no poder? No, no siempre, porque vamos a ver que hay en Edipo, cuando lean Edipo, el mensajero bueno, también se los voy a spoilear, pero cuando ya Edipo sospecha de quién es en realidad, y dice que él se escapó de Corinto porque por este oráculo de que iba a matar a su padre, a acostarse con su madre, y está el mensajero ahí presente para avisándole que se había muerto su padre, Pólibo era, ¿no? Sí. Le dice, no, no, pero tranquilo, Edipo, que tu papá se acaba de morir, así que no lo puedes matar. Y además, vos eras adoptado, así que... Y ahí es que Edipo, o sea, el mensajero queriendo tranquilizar a Edipo, genera el efecto contrario, ¿sí? Que es justamente que, bueno, ahí se entera de quién es y del desastre que cometió y de que finalmente se cumplió el oráculo. Y eso, ¿sí? ¿Va bien? Catenacci, ¿lo expliqué bien o...? Sí, genial, muchas gracias. Perfecto. Y en ese momento va a decir Aristóteles, y ya lo traigo porque justamente, pero lo vamos a ver después cuando veamos Edipo, pero lo digo ahora, que Aristóteles dice que, fíjense que se da al mismo tiempo la peripecia y la anagnórisis, ¿sí? Y Aristóteles va a decir que Edipo Rey es la mejor, la más perfecta de las obras, de las tragedias, porque sucede eso, cuando la peripecia y la anagnórisis se dan al mismo tiempo. Y es en esa escena justamente, en ese momentito que acabamos de decir. Bien, entonces Aristóteles, además de, bueno, de esto de que hablamos, de la trama, del argumento, qué es lo que pone en escena, ¿no? Cómo se construye estos conflictos que van a narrar la tragedia. Aristóteles sistematizó 6 elementos constitutivos, identificó y jerarquizó 6 elementos constitutivos de la tragedia, ¿sí? Y hay algo muy importante de la definición que va a dar Aristóteles, que es que la tragedia es la imitación de la acción, ¿sí? Y no de los hombres. Y esto es fundamental. Va a decir que es la imitación de la acción, una acción elevada. Y justamente el primer elemento constitutivo y el más importante, y el que va a ser completamente necesario para que la tragedia sea tal, es la trama. La trama es justamente la combinación de actos, la combinación de acciones, ¿sí? Es esta imitación de la acción y no de los hombres. Aristóteles va a decir que la dicha o la desdicha está en la acción y no en los personajes, y que el fin de la tragedia es narrar esta acción. Entonces va a ser lo más importante y lo imprescindible. En la trama, justamente, va a estar estos dos componentes que nombrábamos recién, la peripecia y la anagnórisis. Y va a decir
que la trama es la parte más difícil y tardía del género, ¿sí? Uy, pobre mi gatita quedó afuera. Bien, en segundo lugar van a estar los caracteres, ¿sí? Que van a estar los personajes. Y esto es interesante de ver que quedó la trama por encima de los personajes, ¿sí? Completamente distinto al cine de autor argentino. Es solo ver qué le pasa a los personajes. Bueno, perdón. Acá no sé si les gusta el cine argentino, pero bueno. A mí sí, en general me gusta mucho. Después está el tercer elemento, va a ser el pensamiento, ¿sí? Que Aristóteles lo va a definir como aquello, digamos, el pensamiento consiste en decir lo que es inherente y apropiado, ¿sí? Es un poco la coherencia de la tragedia, lo que lo vuelve una unidad acabada, un todo acabado, ¿sí? Y que se cuentan, no hay, digamos, todo lo que se cuenta tiene que ver con la historia, es pertinente a la acción, todo vuelve a la acción, ¿sí? Está relacionado de alguna manera con ese núcleo, con esa trama que se está contando. El cuarto elemento va a ser la expresión lingüística, ¿sí? Y esto creo que es bastante, se explica por sí misma, ¿no? Es la expresión por medio de palabras, ¿sí? La tragedia va a estar constituida por medio de palabras. El quinto elemento va a ser la música, ¿sí? Y Aristóteles va a decir que este es el sazonamiento más importante de la tragedia, ¿sí? Fíjense esto como es el condimento más importante. Y esto también tiene que ver con la herencia, digo yo, ¿no? De pensar cómo toda la literatura era recitada, era musical. Sí. Y esto de pensarlo, bueno, la tragedia también, todos tenían, que era Sófocles que no podía ejecutar sus propias obras porque tenía mala voz, ¿no? Se cantaban prácticamente, se entonaban. Y por último, el último elemento, el sexto elemento que describe Aristóteles es el espectáculo, ¿sí? Y iba a decir que, digamos, ¿qué sería el espectáculo? Sería la puesta en escena. Iba a decir que es lo más ajeno al arte y menos propio de la tragedia. ¿Por qué? Porque sin el espectáculo, el efecto de la tragedia se da, ¿sí? Aún sin certamen y sin actores, la tragedia sigue siendo tragedia. Y nosotros obviamente podemos dar fe de eso, porque las leemos y la tragedia sigue siendo tal. Bien, ¿alguna pregunta? Les voy a dar... Sí, decime. Yo quería saber si circulaban de forma escrita las tragedias. Sí, también. Se seguían releyendo después. Y Ok. se ponían, y sobre todo las que eran muy buenas, se volvían a poner en escena. No es que era una sola vez en escena y listo, y se acabó. Perdón, ¿me podrías repetir el segundo elemento? Los personajes, los caracteres. Entonces dijimos trama, que la trama integra la peripecia y la anagnórisis, los caracteres, el pensamiento, la expresión lingüística, la música y el espectáculo. De la poética de Aristóteles, obviamente les recomendamos la traducción de Sinot,
Y especialmente el capítulo 1, ¿sí? Que es donde Aristóteles va a hablar de la naturaleza, de la poesía y el deslindamiento de sus especies, ¿sí? Es decir, todas estas especies son imitaciones y se van a distinguir entre sí por el medio, el objeto y el modo de la imitación. ¿Sí? Las especies serían los géneros. Después del capítulo 2, ahí va a dar cuenta de qué es el objeto, cuál es el modo. En el capítulo 5 se va a detener en la definición de la comedia, de la tragedia. En el capítulo 6, sobre todo de la tragedia, y es donde van a estar los 6 elementos estos que vimos. Y en el capítulo 11, relean, porque va a estar peripecia y reconocimiento. Para que no se tengan que leer toda la poética que tal vez no llegan, digamos. Esos son tal vez los capítulos más importantes donde se pueden concentrar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Con esto cerraríamos el teórico de hoy y se podrían ir a descansar. Entonces, el lunes seguimos con vos, ¿no, Lu? Este lunes puede ser conmigo o no sé si... O con... no me acuerdo. Pero sí, si no... no, el lunes es feriado. Claro, eso me hace. El lunes es feriado y el martes... este martes que viene no, pero ya la otra semana tienen conmigo otra vez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Comentario, duda? ¿Quieren que repita algo? Pueda. Muy buena clase. Gracias, Cami. Bueno, y un placer volver a verlas, algunas caras que ya conocía de griego 2, de griego 1. Bueno, me encantó volver a verlos, compartir con ustedes. Así que, ¿algo más que, no? Por mi parte, no. ¿Estamos bien? Bueno, chiquis, entonces que tengan un hermoso fin de semana largo, descansen y felicitaciones por haber superado el primer obstáculo. Muchas gracias. Van a tener las notas la semana que viene, así que bueno, no van a tener una larga espera, no se preocupen. Les mando un beso y nos vemos pronto. Nos vemos. Buena semana, Lu. Gracias. Chao, gracias. Muy Chao. Cami, chau, chiquis. Nos vemos. Adiós.